El Tercer Reich se derrumba. Berlín está rodeada y las tropas soviéticas avanzan por la ciudad, acercándose a los búnkeres del centro de poder nazi. En el refugio subterráneo de la Cancillería, Adolf Hitler permanece rodeado de sus colaboradores más cercanos. Entre ellos, Joseph Goebbels, ministro de propaganda y uno de sus seguidores más fanáticos. Mientras la situación se vuelve insostenible, Goebbels no deja de escribir. Su diario se convierte en una herramienta para documentar los últimos momentos del régimen. No muestra dudas, tampoco señales de arrepentimiento. Cada entrada refleja su compromiso total con una causa que ya está condenada. Lo que vas a escuchar no es una recreación ni un guión inventado. Es su testimonio real. Una narración directa de los últimos días del Tercer Reich, contada desde el punto de vista de Joseph Goebbels. Domingo, 1 de abril de 1945. El frente oriental sigue firme bajo presión. Desde Hungría y Eslovaquia, los soviéticos atacan con fuerza, pero nuestras líneas defensivas, extendidas entre el lago Balatón y el Drau, aún resisten. Protegemos el campo petrolífero de Nagy-Kanitsa frente a una ofensiva feroz que, pese a su intensidad, no ha logrado abrir una brecha. En los alrededores de Wiener Neustadt, el enemigo fue contenido por los propios cadetes de una escuela militar. Lucharon con valentía en combates cuerpo a cuerpo y demostraron que, a pesar de todo, la voluntad de lucha sigue intacta. En otras zonas del frente oriental, las líneas se tensan. Los soviéticos han avanzado por la orilla occidental del Neusiedler See hasta llegar a Rust y se abren paso hacia Bratislava tras cruzar el Neutra y el Vág. En Merisch-Ostrau logramos rechazar varios ataques masivos, destruyendo más de 70 tanques enemigos. Incluso conseguimos contraatacar y mejorar nuestras posiciones. Pero mientras en el este resistimos con uñas y dientes, el oeste se desmorona a un ritmo alarmante. En el Bajo Rin, el enemigo goza ya de una libertad de movimiento casi total. Avanza hacia Dingden y amenaza con aislar Reine. Desde el sur, empujan hacia el ferrocarril de Hamm-Münster y desde Kassel han llegado hasta el Werra, cruzando por Bacha. Pese a todo, en algunos sectores nuestras unidades aún logran frenar su impulso. En Schlitz, al norte de Fulda, los obligamos a retroceder mediante contraataques. También en Bad Orb logramos estabilizar temporalmente la línea. Sin embargo, los estadounidenses siguen empujando con fuerza desde múltiples direcciones. Han alcanzado las afueras de Würzburg, cruzado el valle del Jagst y han tomado Neckargemünd. Desde Heidelberg intentan envolver la línea del Alto Rin y ya han llegado hasta Wiesloch. En Germersheim han conseguido establecer un pequeño puente de cabeza en la ribera derecha del Rin. Pero el frente no era el único azotado. Desde el cielo, la destrucción también se intensificaba. El poderío aéreo enemigo ha descargado su furia sobre el corazón del Reich. Formaciones estadounidenses atacaron Brandenburg, Brunswick, Halle y varias ciudades de Turingia. Desde Italia, 500 bombarderos golpearon Linz y Villach. Graz fue bombardeada por 80 aparatos durante la noche. Y, sin embargo, nuestras unidades de M262 lograron derribar más de 40 aviones enemigos. Frente a este escenario militar cada vez más deteriorado, las valoraciones del enemigo sobre nuestra moral de combate son contradictorias. En algunas regiones destacan nuestra resistencia fanática, en otras nos dan por derrotados. Sin embargo, hay ciudades como Aschaffenburg y Heidelberg que han mostrado una actitud ejemplar. En esta última, incluso la población civil ha manifestado su abierta hostilidad hacia los estadounidenses. Al mediodía recibo una llamada de Kesselring. Su análisis no es alentador. Aún debemos esperar varios días antes de poder lanzar una contraofensiva a gran escala. Pero su tono es firme. Tiene la cabeza fría y el control de su Estado Mayor. Me asegura que la moral civil ha mejorado gracias al trabajo de Müller, a quien ha concedido plena autoridad para emplear todos los recursos propagandísticos disponibles en la zona occidental. Se han distribuido octavillas entre soldados y civiles, apelando directamente a la firmeza y al sacrificio. Jóvenes voluntarios las reparten en las posiciones más amenazadas. Kesselring me agradece el análisis político que le entregué. Coincide conmigo.
No basta con resistir en el campo de batalla, es urgente actuar también en el plano político. Pero ahí nos enfrentamos a un problema crónico. No tenemos diplomáticos capaces. Ribbentrop, por ejemplo, no puede tomarse en serio. A pesar de todo, nuestras acciones han comenzado a sembrar inquietud en el campo enemigo. Las operaciones del Werwolf han generado un temor real entre ellos. Tienen miedo de que una Alemania infestada de partisanos convierta a Europa en un caos prolongado. Sin embargo, siguen aferrados a sus planes de aniquilación. Quieren cerrar nuestras escuelas, reeducar a nuestros hijos, deportar a nuestros jóvenes como esclavos y convertir a Alemania en un campo agrícola según el Plan Morgenthau. Su objetivo ya no es la rendición, es la destrucción total. Vivimos en una época tan desquiciada que la razón ha dejado de tener valor. Las amenazas del enemigo son tan crueles como absurdas. Pero Roosevelt y Churchill se sienten invulnerables. Envalentonados por sus avances, actúan sin freno. Solo el Kremlin parece haberles devuelto un mínimo de realidad. En los últimos días, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña se han negado a reconocer al Comité de Lublin como gobierno legítimo de Polonia. Acusan a Stalin de haber violado los acuerdos de Yalta. Su respuesta, emitida a través de TASS, fue violenta e inmediata. Esta disputa ha despertado una profunda incomodidad en Washington, donde la próxima conferencia de San Francisco empieza a percibirse como un desastre en ciernes. Las concesiones secretas a Stalin, especialmente los 3 votos soviéticos en la futura organización internacional, han escandalizado a la prensa americana. Algunos empiezan incluso a hablar de la posibilidad de una tercera guerra mundial. Churchill, por su parte, intenta distraer a su pueblo con celebraciones militares, consciente de que su posición política interna se debilita. Para nosotros, sin embargo, esta crisis es una razón más para resistir. No hay espacio para concesiones. Stalin lo sabe y acelera su ofensiva. Ha cruzado la frontera austríaca y avanza con decisión hacia Graz. Se rumorea que ha ordenado tomar Viena, Praga y Berlín antes del 25 de abril. El conflicto no se reduce, se intensifica. En Praga los soviéticos también han preparado el terreno político. Benes ha estado en Moscú, ha formado su nuevo gobierno y está listo para regresar a Bohemia. Cree que su retorno triunfal es inminente. Este ha sido, sin duda, el domingo de Pascua más triste que he vivido. Las noticias que me llegan desde todos los rincones del Reich solo traen nuevas sombras. Brandenburg ha quedado gravemente dañada por los bombardeos, y algunos oficiales, como el teniente coronel Balser, comienzan a mostrar signos de derrota interior. Hoy mismo he tenido que reprenderlo con dureza. Aún así, no todos son retrocesos. Esta noche, por fin, hemos logrado poner en marcha la emisora Werwolf. Transmite con potencia en la antigua frecuencia del Deutschlandsender. Yo mismo he redactado el texto inaugural. Directo, sin adornos, sin filtros. Esta noche se emitirá por primera vez, y será reproducido parcialmente por las emisoras del Reich. Su tono es revolucionario, combativo. Está pensado para despertar a quienes aún creen, para reagrupar a los irreductibles. Al igual que en los años de lucha, volveremos a hablar con el lenguaje de la convicción. Werwolf, la emisora y el periódico, asumirá ahora el papel que tuvo Der Angriff en nuestra ascensión. Está dirigido a esa minoría inquebrantable que nunca ha retrocedido. Su voz es la de estos tiempos. Lunes, 2 de abril de 1945. El enemigo sigue revelando hasta dónde está dispuesto a llegar. Ahora contempla seriamente la creación de un gobierno provisional alemán en las zonas ocupadas. Sería un golpe devastador, justo cuando la confianza de la población civil se encuentra por los suelos. Y desde su perspectiva, es el momento ideal para presentar una alternativa que mine aún más nuestra resistencia. Sé bien que el movimiento Werwolf aún no actúa con toda su fuerza, pero sigo impulsando su propaganda con determinación. Estoy decidido a asumir su dirección personalmente. No debe convertirse en una estructura burocrática más, como el SD. Ya no se trata de organización. Estamos demasiado al límite para eso. El Werwolf necesita espíritu, convicción y lucha. Las amenazas del enemigo se multiplican. Entre sus nuevos planes,
Incluso contemplan la tala masiva de nuestros bosques para transportar la madera a Inglaterra. Mientras anuncian la destrucción total de Alemania, celebran misas en las ruinas de nuestras ciudades. En la catedral devastada de Colonia cantan Dios bendiga a América. ¿Cuántas humillaciones más tendremos que soportar antes de que llegue la hora de la redención? Pero también ellos enfrentan turbulencias. La conferencia de San Francisco se tambalea antes siquiera de comenzar. El senador Vandenberg, delegado designado por Roosevelt, ha criticado con dureza las pretensiones soviéticas. En una reunión privada, Roosevelt le confesó aspectos confidenciales de los acuerdos de Yalta. Aquella revelación ha causado una oleada de indignación en la opinión pública estadounidense. Para contener la reacción, proponen ahora una reunión previa entre las 5 grandes potencias. Pero Stalin no está dispuesto. Hasta el Times reconoce abiertamente la gravedad de la crisis. Acusan al Kremlin de sabotear cualquier intento de organización internacional, de rechazar toda idea de una futura sociedad de naciones y de empujar al mundo hacia un nuevo conflicto global. Moscú insiste en que los 3 votos asignados a la Unión Soviética fueron otorgados en Yalta por Roosevelt y Churchill. Pero lo pactado en secreto difiere mucho del comunicado público. En Estados Unidos, esa diferencia ha despertado un profundo malestar. La política del Kremlin ya no puede ocultarse, y muchos comienzan a responsabilizar a Stalin por el caos diplomático en ciernes. Estoy convencido de que esta crisis podría estallar si no fuera constantemente opacada por las victorias militares aliadas. Roosevelt tiene la ventaja de anunciar cada día un nuevo avance. Hoy, por ejemplo, han desembarcado en Okinawa. Aunque sufrieron pérdidas, tienen recursos para permitirse ese tipo de sacrificios todo el tiempo que sea necesario. Mientras tanto, las líneas del frente apenas ofrecían respiro. Este lunes de Pascua transcurre sin tregua. Trabajo desde la mañana hasta la noche. Solo al mirar por la ventana y ver las calles vacías, recuerdo que es un día festivo. Al menos, durante las últimas 24 horas, hemos tenido un breve respiro de los bombardeos. Las condiciones meteorológicas han impedido las salidas desde Inglaterra. Sea como sea, lo importante es que, por un instante, hemos respirado. Pero la noche trae nuevas alarmas. Los aliados han reanudado su ofensiva en la zona de Arnhem y Nimega. Atacan con fuerza, decididos a arrasar lo que queda de nuestras posiciones en Holanda. En Westfalia, avanzan más allá de Münster. Aunque la ciudad no ha caído, está completamente cercada. Reine resiste. En la región del Ruhr, el frente se mantiene, aunque Hamm ha sido tomada. Soest, por fortuna, fue recuperada tras un contraataque. Nuestra línea improvisada en el bosque de Teutoburgo aguanta. En Kassel, los combates se intensifican. Allí, Gerland tendrá que ejecutar su jugada maestra. Los estadounidenses avanzan desde Eisenach y extienden su ofensiva. En el frente del Neckar, logramos estabilizar la situación. Incluso la Wehrmacht reconoce que los Gauleiters Gerland y Helmuth han estado a la altura. Han organizado centros de resistencia eficaces, mejorando notablemente la situación en sus regiones. De Helmuth, siempre reservado y considerado poco confiable, ahora se puede decir que ha superado todas las expectativas. Por primera vez, el general Patton admite públicamente que su ofensiva relámpago se ha estancado. Reconoce que la resistencia alemana se ha intensificado y que los avances han comenzado a ralentizarse. Desde Kassel llega un rumor preocupante. Al igual que en Mannheim, se dice que la ciudad ha ofrecido su rendición por teléfono. No lo creo. Es una maniobra propagandística, diseñada para crear la ilusión de rendiciones espontáneas. Buscan sembrar el desánimo y que otras ciudades sigan el mismo ejemplo. En el este, la situación también es crítica. Wiener Neustadt ha caído. Aunque conseguimos frenar al enemigo al sur de Viena, los combates continúan con ferocidad. Schörner ha resistido una ofensiva soviética masiva. Su frente es, por ahora, el más sólido. En Breslau, también hemos repelido todos los ataques. El Führer elogió a Hanke durante la conferencia de esta mañana. Y con razón. Entre todos nuestros Gauleiters combatientes, es sin duda el más destacado. Pero la amenaza sobre Berlín crece sin pausa. En la zona de Cottbus, el enemigo concentra fuerzas con una intensidad alarmante. Todo indica que prepara una ofensiva en gran escala desde allí.
Las noches se han convertido en sinónimo de trabajo y preocupación. Durante 2 días, los británicos habían suspendido sus incursiones con mosquitos sobre Berlín. Llegué a pensar que las pérdidas sufridas a manos de nuestros Me-262 los habían hecho reflexionar. Pero esta noche han regresado, puntuales como siempre. No podemos hacernos ilusiones. Estas incursiones nocturnas seguirán martirizando a la capital mientras esta guerra continúe. Martes, 3 de abril de 1945. Los combates más intensos del día vuelven a concentrarse en Hungría. En torno a Nagy Kanisa hemos establecido una línea defensiva que parte de la confluencia del Mur y el Drau, asciende bordeando la ciudad y se extiende hacia el oeste a la altura del lago Balatón. El enemigo tantea nuestras posiciones, logra infiltrarse en algunos tramos, pero nuestros contraataques logran contener sus avances. Desde el norte, intenta flanquearnos, sin éxito. Así se trazaba la defensa sobre Hungría, pero no era el único punto en tensión. Al sur de Steinamanger, nuestras fuerzas han logrado frenar su empuje, sobre todo en el eje ferroviario hacia Graz y al norte de la ciudad. También en la zona de Semmering hemos podido bloquear su avance. Sin embargo, tomaron Wiener Neustadt y lograron cruzar la vía Viena-Graz en Neunkirchen hasta ser detenidos. Más al norte, cerca de Mannersdorf, sus vanguardias fueron cercadas y destruidas. La línea que va desde el Neusiedler See hasta Bratislava resiste, salvo por una pequeña incursión en Tirnau. En Marisch Ostrau, los soviéticos siguen lanzando ataques masivos. Han cruzado el ferrocarril Open-Kreuzenort, pero los frenamos con una ofensiva inmediata. También intentaron romper por Ratibor, sin éxito. Aún no han desplegado toda su fuerza acorazada, lo que indica que lo peor podría estar por venir. En Breslau apenas han conseguido tomar unos bloques residenciales. El resto de sus intentos fueron repelidos. En el frente occidental, el enemigo avanza desde Enschede hacia Rheine, Nordhorn, Ibbenbüren y Lengerich. En el bosque de Teutoburgo y en la ruta hacia Paderborn se topan con una defensa sólida. Hamm ha caído, pero Soest ha sido reconquistada. En la región del Siegen se ha perdido. También hay combates intensos en Sauerland. El enemigo cruza el Fulda en Melsungen y el Werra en Kreuzburg, extendiendo su ofensiva hacia Meiningen. Desde Fulda presionan en dirección este, aunque aún contamos con núcleos de tropas luchando tenazmente. Desde Aschaffenburg han alcanzado Lohr, cruzado el Main y se dirigen hacia Würzburg. Al sur, ya avanzan cerca de la línea férrea hacia Nuremberg. En el Neckar, han llegado al norte de Heilbronn. En Bruchsal se combate con fiereza. Desde el puente de Germersheim han logrado un pequeño avance hacia el sur. En Italia solo se registran acciones menores. Desde el aire, nuestros cazas han hostigado concentraciones de blindados enemigos y derribado 11 aviones. Aún así, Graz, Krems y St. Pölten han sido bombardeadas. Durante la noche, 80 mosquitos han vuelto a surcar los cielos de Berlín y Magdeburgo. La lucha no está solo en los frentes. Internamente, seguimos enfrentando la descomposición moral. Grohe, como tantos otros, abandonó su Gau sin evacuar a la población y ahora intenta justificarse con discursos rimbombantes. Su actitud ha quebrado la confianza popular en el partido. El pueblo esperaba que sus líderes lucharan y murieran en sus puestos, no que desaparecieran. Ni la Wehrmacht ni el partido pueden eludir la responsabilidad. Ambos han fallado. Sin embargo, Londres empieza a reconocer ciertos actos de valor. Informan sobre nuestro primer contraataque coordinado en el Ruhr. Fue repelido, sí, pero sorprendió por su ímpetu. Eisenhower ha lanzado otra proclama para la población de las zonas ocupadas. Nada nuevo, se comporta como un nuevo emperador. Pero, a pesar de lo que afirman, no todo el oeste se rinde sin luchar. Las cárceles están llenas de disidentes. En Frankfurt, sin embargo, la rendición fue humillante. Recibieron a los estadounidenses con entusiasmo. El lema allí fue: mejor besar que pelear. El enemigo lo celebra, sobre todo por la actitud de las mujeres. Sprenger huyó antes de que llegaran. Solo una mentalidad werewolf puede revertir esta rendición espiritual.
Por eso impulso también un periódico radical, para llegar a ese 10% decidido que puede arrastrar al resto. Desde Weser Ems llegan noticias similares. Soldados dispersos, sin armas, saqueando incluso. La Luftwaffe ha sido un lastre. Volkssturm y juventudes hitlerianas estaban en las líneas, pero sin fusiles. Y así, el enemigo piensa que el colapso está cerca. No puedo permitirlo. Ya recuperé la moral en el este, y lo haré aquí. Mi política de información es clara. Ya no basta con comunicados militares. Hay que ganar el terreno político. La conferencia de San Francisco se tambalea. La oposición a Moscú crece en Estados Unidos. Churchill planea volar a Moscú, pero nadie sabe si logrará algo. Todo dependerá de si conseguimos reactivar la resistencia. Incluso los judíos han solicitado un asiento en la conferencia, exigiendo la prohibición global del antisemitismo. Una ironía histórica después de los crímenes cometidos. En Königsberg, Koch ha destituido a Wagner por celos, repitiendo sus métodos de Ucrania. El protectorado permanece en calma, pero los checos esperan nuestra derrota con ansias. Entre los alemanes crece el hartazgo. Se preguntan cuándo se tomarán decisiones firmes y se apartará a los ineptos. La prensa debe asumir un nuevo rol. Con Dietrich fuera, me aseguro de que Sundermann no interfiera. Si insiste, lo enviaré al frente. Ya he dictado una directiva que el Führer ha aprobado. La prensa debe reforzar la voluntad de resistir, denunciar los planes del enemigo, tan despiadados como los soviéticos, y destacar cada ejemplo de heroísmo. Las secciones culturales deben convertirse en tribunas de fortaleza intelectual. Basta de superficialidades. También la prensa local y hasta la publicidad deben alinearse con este esfuerzo total. Era el último intento de sostener la moral. El tiempo se agotaba. Hoy me despido de Fischer, abatido, que deja la dirección de prensa para unirse al frente. No había otra opción. Hahn me presenta un nuevo armamento montado sobre piezas enemigas. Dice que puede fabricar hasta 200 unidades aprovechando piezas almacenadas. Hay que improvisar. Alket ha reducido su producción a la mitad y seguirá bajando. Es preocupante. Solo la acción directa puede evitar la catástrofe. Bormann, mientras tanto, sigue ahogando a los Gauleiters con montañas de circulares que ya nadie lee. En el frente hay 3 ofensivas en preparación. Desde Holanda bajo el mando de Student, otra en el Ruhr con Bayerlein y una tercera en Turingia dirigida por Schulz. Steiner ha sido enviado a Viena con la orden más severa de toda la guerra: resistir hasta el último hombre. Schörner sigue siendo nuestro mejor comandante. Ha rechazado cada ataque en Marisch-Ostrau. Se merece el bastón de mariscal. El Führer ha suavizado su tono con los generales. Está decidido a recuperar la iniciativa y ha elogiado mi trabajo en la prensa y con el Werwolf. Cree que ese es el camino a seguir. Esta noche he escrito un nuevo llamamiento para la emisora Werwolf. Tiene el mismo espíritu combativo que los tiempos de Landgraf. Berlín ha vuelto a sonar con 2 alarmas aéreas. El breve respiro ha terminado. El enemigo no da tregua. Y nosotros tampoco podemos dárnosla. De forma inesperada, la prensa británica ha dado un giro completo. Ahora se deshacen en elogios hacia el pueblo alemán, su capacidad de resistencia, la moral de la nación y el temple de su liderazgo. Generales ingleses escriben que, más allá de cualquier juicio, nuestra tenacidad merece admiración. No deja de ser curioso que lo digan ahora, cuando todo pende de un hilo. El enemigo empieza a tomarse en serio nuestras actividades del Werwolf. Tan en serio, que se rumorea que Eisenhower contempla incluso el uso de gas contra nuestras unidades. Sería coherente con su estilo de guerra, aunque no lograría intimidarnos. Si llegase el caso, sabremos responder con las medidas adecuadas. Reuters, por primera vez, ha publicado un análisis sorprendentemente certero sobre nuestra política de guerra, destacando correctamente la importancia del Werwolf. En Londres, temen que este movimiento pueda convertirse en el germen de una resistencia prolongada que impida la pacificación de Europa. Y saben que si el caos se instala en Alemania, sus planes se verán comprometidos indefinidamente.
Sin embargo, desde nuestras propias filas surgen señales preocupantes. El Schwarze Korps ha publicado un artículo desmoralizante en el que se afirma abiertamente que ya no hay posibilidad de victoria militar, aunque se insiste en que la idea debe sobrevivir. Que semejante mensaje aparezca en el órgano de las SS ha causado gran revuelo. Sus editores alegan que fue incluido por error, pero no lo creo. Detecto un tono derrotista, propio de intelectuales desconectados de la realidad. Tomaré medidas drásticas contra ello. Incluso, doctor, Ley ha contribuido a la confusión. Su artículo sobre el werewolf era inaceptable y tuve que rechazarlo. Ahora su jefe de prensa, Kiel, lo reescribirá durante la noche. A este ritmo, lo más sensato sería que dejara de escribir y delegara por completo. Al menos evitaríamos los disparates más flagrantes. Los estadounidenses, por su parte, intentan ganarse a los trabajadores alemanes en Aquisgrán fundando un sindicato. La inauguración fue un fracaso. Apenas 40 personas asistieron. Difícilmente puede tomarse como representativo de la clase obrera. Graf von Krosigk me ha escrito de nuevo, pidiéndome que presione al Führer para que adopte una política exterior más activa. Considera que la situación es tan crítica que debemos actuar de inmediato. En ese contexto, Bohle me informa de las gestiones del Ministerio de Asuntos Exteriores en países neutrales. Se han realizado contactos en Suiza, Suecia y España. En Gran Bretaña no hay margen. Churchill se ha obcecado con destruir al Reich. En cambio, con Estados Unidos aún existe una rendija. Roosevelt no es tan intransigente como Churchill, siempre que se le ofrezcan concesiones económicas. Y en cuanto a la URSS, las gestiones han sido más productivas, aunque exigen lo inaceptable: la entrega de Prusia Oriental. La incompetencia del ministerio en estas negociaciones es evidente. Siguen recurriendo a diplomáticos anticuados que no comprenden cómo presentar nuestros intereses ante el enemigo. ¿Qué se puede esperar de un aparato dirigido por Ribbentrop? Mientras tanto, Stalin ha realizado una jugada maestra al romper su tratado de amistad con Japón. Así consigue complacer a Roosevelt y prepara el terreno para intervenir en Asia. En Moscú ya se publican artículos atacando con dureza al imperialismo japonés. No es difícil adivinar cómo terminará todo esto. En Londres, Smuts ha pronunciado un discurso sombrío durante la conferencia imperial. Dice que San Francisco es la última oportunidad para la humanidad civilizada. Si fracasa, nos espera una catástrofe global, una nueva guerra mundial con armas aún más devastadoras. Palabras duras, pero reveladoras del clima de ansiedad que reina entre nuestros enemigos. A ello se suma una nueva provocación en Polonia. El NKVD ha arrestado a 15 políticos polacos tras invitarlos a negociar. Londres y Washington están indignados, aunque la reacción más fuerte proviene de Londres, donde empiezan a darse cuenta del abismo que se abre si el Kremlin sigue en esta línea. La prensa soviética, mientras tanto, desmiente los rumores sobre negociaciones de paz con Berlín, aunque su tono ha sido sorprendentemente moderado. Stalin, como siempre, quiere mantener todas las puertas abiertas. En el frente suroriental, la situación es desoladora. La retirada de las bandas de brazo de las divisiones de élite de las SS ha sido devastadora para la moral. Algunos oficiales se han quitado la vida. Me duele profundamente ver esto. Muchos de ellos siguen dispuestos a luchar hasta el final, pero ya no quieren volver a ver Berlín. No comprenden por qué se castiga con dureza cualquier mínimo error suyo, mientras los desastres de la Luftwaffe quedan impunes. Y hablando de la Luftwaffe, los bombardeos sobre Leipzig, Halle y Gera han sido catastróficos. El daño es ya tan extendido que apenas puede registrarse con precisión. Nuestros pilotos suicidas han entrado en acción por primera vez hoy, pese a que las condiciones meteorológicas no eran ideales. Aún no se han evaluado los resultados, pero no renunciamos al experimento. El problema de las evacuaciones continúa. En el oeste ya no son viables. Las órdenes del Führer no pueden cumplirse. No hay a dónde enviar a la población. En el este todavía quedan masas de civiles atrapadas en Prusia Oriental. Y ahora surge el dilema de Viena. ¿Debe evacuarse o no? Por ahora, los vieneses no muestran ninguna intención de abandonar la ciudad.
Por primera vez desde que comenzó la guerra, se han producido disturbios en Berlín-Ransdorf. Unas 200 personas asaltaron panaderías. He ordenado medidas inmediatas y severas. Esta tarde, el tribunal militar condenó a muerte a 3 cabecillas, un hombre y 2 mujeres. 3 condenados. 2 morirán esta noche. 1, perdonado. En Ransdorf, el cartel ya estaba pegado. Informaremos por radio al resto de la ciudad. Estoy convencido de que surtirá efecto. Berlín no volverá a vivir saqueos similares en el corto plazo. En el frente occidental, el enemigo avanza sin pausa. Está a 15 kilómetros de Hildesheim y se aproxima a Hannover. También ha atravesado Bückeburg y ha llegado a Minden. Berlín comienza a sentirse amenazada desde el oeste. En la región de Bremen busca desesperadamente tomar un puerto. Más al sur, en Turingia, ha alcanzado Erfurt y capturado Suhl y Zella-Mehlis, lo cual es gravísimo para la producción armamentística. Cerca de Kitzingen, ha llegado a Uffenheim y casi a Dinkelsbühl, lanzando incluso paracaidistas. Se espera poder contenerlos. En cambio, hay cierta estabilidad en Heilbronn, en la zona del Ruhr, donde el grupo de ejércitos de Model combate con gran determinación, y en Holanda, donde la situación se ha consolidado un poco. En el este, la batalla decisiva se libra en Viena. El enemigo ha penetrado por el suroeste y ya ocupa sectores del sudeste. En las barriadas obreras se han producido disturbios tan graves que Schirach ha debido refugiarse con los soldados. Nada sorprendente. Hace tiempo que debió haber sido apartado, pero el Führer nunca lo decidió. Ahora habrá que imponer orden por la fuerza. En cuanto al caso de Ransdorf, las ejecuciones ejemplares ya están en marcha. Orden y disciplina son la base de nuestra resistencia. Sin control, no hay posibilidad de seguir luchando. En Königsberg, el enemigo ha logrado avanzar con mayor profundidad. Y nuevamente, durante el día, se han realizado misiones de nuestros pilotos suicidas, aunque sin los resultados esperados. Es el primer intento. No debe descartarse aún. Magda ha venido a Berlín desde Schwanenwerder. La noche transcurre con una sucesión de malas noticias. A veces uno se pregunta cómo acabará todo esto. Aún en medio del caos, el Führer conserva una determinación que desafía todo pronóstico. Domingo, 8 de abril de 1945. En el este, los combates más intensos se concentran en Viena y Königsberg. La situación en la capital austríaca se ha deteriorado gravemente. Las fuerzas soviéticas avanzaron desde Baden hacia el norte y noroeste, alcanzando el Danubio en Tulen. Han irrumpido en los suburbios del sur, oeste y norte. Perdimos la estación este, el arsenal y la estación sur, aunque los 2 primeros fueron recuperados. En algunos barrios del sur, incluso civiles vieneses han tomado partido por el adversario. Königsberg también está bajo presión. Refuerzos bolcheviques atacaron la estación principal y la orilla sur del Pregel. Aún así, logramos contener las penetraciones en el sector oriental mediante contraataques. En el frente del Oder, destruimos 2 puentes capturados por el enemigo. Por lo demás, no ha habido cambios significativos. En el oeste, el avance aliado continúa. Desde Rheine llegaron hasta Schapen y Lengerich. Ocuparon Twistringen, Bilsen y llegaron al oeste de Verden. Al sur de Hameln cruzaron el Weser, avanzando hasta Elze y las afueras de Hildesheim. En el borde sur del bosque de Turingia capturaron Temar y Schleusingen y empujan hacia Hildburghausen. Desde Würzburg avanzan hacia Schweinfurt y por la carretera a Nuremberg llegaron a Iffhofen. Una columna blindada rompió nuestras líneas al sur de Mergentheim, alcanzando Kreilsheim y Jagstheim. Se ejecutan ataques de flanco para frenarlos. En el Ruhr y Sauerland, los combates han sido violentos, especialmente entre Oberhausen y Gelsenkirchen, y en Soest. Aunque lograron pequeños avances, la situación en Heilbronn y Karlsruhe permanece estable. La ofensiva aérea enemiga ha sido masiva. Bombardearon Neumünster, Schwerin, Güstrow, Lüneburg y Welsen.
más de 500 bombarderos estadounidenses atacaron Innsbruck y Klagenfurt. Durante la noche, 250 británicos golpearon Oppenheim. Derribamos 11 aparatos enemigos. En Londres ya no se habla de capitulación inmediata. Calculan ahora que necesitarán al menos 3 meses más de operaciones. El pueblo británico empieza a impacientarse. Su propaganda errática solo erosiona el ánimo. Corresponsales aliados aseguran que el pueblo alemán no capitulará. Según ellos, solo Hitler, Himmler o yo podríamos negociar la paz, y ninguno lo haría si no es en interés de Alemania. Describen el ambiente como uno de odio sofocante. En Inglaterra crece el temor al posguerra. La prensa francesa alerta sobre la inminente hambruna en París. No necesitamos informes propios, los suyos bastan para saber en qué estado han dejado Europa. Desde Mulhausen, en Turingia, llega una noticia devastadora. Tropas estadounidenses se apoderaron de nuestras reservas de oro y de obras de arte invaluables, incluida la Nefertiti. Siempre me opuse a trasladarlas desde Berlín, pero Funk no quiso escuchar. Su dejadez lo hizo posible. Fue como perder el alma de una nación. Y todo por inacción burocrática. En Japón, Tokio ha sido duramente bombardeada. La moral se resquebraja. El nuevo gobierno de Suzuki está formado por figuras poco conocidas. Aunque en su primer discurso fue firme, desconfío. Ya conocemos ese patrón. La embajada japonesa en Berlín admite que este gabinete solo tantea el terreno. Si Japón cae, estaremos completamente solos. Dentro de la coalición enemiga, crece la desconfianza. Stettinius intenta mantener a flote la conferencia de San Francisco, que ya tambalea. La fricción principal es el secuestro de 15 líderes polacos por el NKVD. Londres y Washington desconocen su paradero. Moscú parece querer negociar con ellos directamente. Si se confirma, habrán sido burlados de forma humillante. El miedo en el bloque enemigo apunta al Kremlin. Stalin ha retomado la iniciativa. Lucha en los suburbios de Viena y avanza hacia el centro. Muchos vieneses han tomado las armas del lado soviético. Es el resultado de glorificar durante años ese humor vienés. El Führer tenía razón. Viena es una amalgama sin columna vertebral. Chirac fue una elección desastrosa. Lo advertí incontables veces. Hoy también atacaron aeródromos en Mecklemburgo, Hamburgo y Holstein, y la planta de hidrogenación en Politz. Nuestros pilotos suicidas volvieron a operar, pero sin resultados. Las formaciones enemigas volaban dispersas y bien defendidas. No obstante, es solo el primer intento. Seguiremos. La situación es más crítica que nunca. Viena está prácticamente perdida. Königsberg resiste con dificultad. Y los aliados se acercan a Bremen y Braunschweig. El Reich parece reducido a una franja entre Noruega y el Adriático. Hemos perdido regiones clave. El Führer debe lanzar cuanto antes la ofensiva en Turingia. Ya no hay margen para respirar. Hoy ha condecorado a Hanke con la Orden Alemana en oro. Después de Hierl, es el segundo en recibirla. Lo merece. En Breslau, su tenacidad ha elevado el prestigio del partido, aunque incluso él reconoce que la situación allí es crítica. El caso de Ransdorf ha quedado cerrado. El Kreisleiter anunció públicamente las ejecuciones de los saqueadores. La población lo ha recibido como una liberación. Estoy convencido de que Berlín apoya el orden. Para eso, es imprescindible actuar con mano firme. El parte de esta noche indica que los combates más intensos se concentran en Baja Sajonia. Hildesheim ha caído. El adversario avanza hacia Bremen y ha cruzado el Weser al oeste y sur de Göttingen. En Turingia apenas hubo cambios. Schweinfurt está amenazada. En Würzburg, nuestras tropas aún ofrecen resistencia. Pforzheim también ha caído. En Holanda, nuestros paracaidistas siguen combatiendo con valentía. En Viena, los soviéticos han cruzado el Danubio y avanzan hacia St. Pölten. Las revueltas populares dificultan aún más la defensa. Chirac,
es responsable directo. Su inacción nos ha llevado hasta este punto. Por suerte, Schörner ha lanzado una ofensiva y ha logrado ciertos progresos. En Breslau, el enemigo ataca desde todos los flancos. Seguimos resistiendo, aunque uno empieza a preguntarse cuánto más podremos sostenernos. En Königsberg, la presión también aumenta. Otra noche tensa en la capital. Tras unos días de respiro, los mosquitos británicos han vuelto. Ya nos hemos acostumbrado tanto que, cuando no llegan, parece faltar algo. Lunes 9 de abril de 1945. La lucha continúa intensamente en los dos frentes más críticos, Viena y Königsberg. En la capital austríaca, las fuerzas soviéticas han avanzado desde Kahlenberg y Freising hasta las inmediaciones del Canal del Danubio, alcanzando la estación Franz Josef. También han penetrado por el oeste, y los combates casa por casa se intensifican en Mariabrunn, St. Veit, Mauer y en los accesos sur y sureste. En el Arsenal y los jardines del museo lograron pequeños avances, pero fueron contenidos. En Nussdorf logramos expulsarlos tras su cruce. Más al oeste, han alcanzado una posición a unos 20 kilómetros de St. Pölten. Entre el Drau y el frente vienés, sus ataques fueron rechazados. En la frontera con el Protectorado, se registraron numerosos asaltos contra el sector del río March, también repelidos. En el oeste de Eslovaquia, los bolcheviques avanzaron hasta la frontera en Holik y Trenzin. Al sur de Ratibor, conseguimos reducir un puente de cabeza enemigo. Contuvimos además una irrupción en el borde occidental de Breslau. En la línea del Neisse no hubo cambios. Desde Danzig, el enemigo se desplaza hacia el oeste. Se presume que sus unidades liberadas serán transferidas a los frentes de Stettin o Frankfurt. En Königsberg, la situación es crítica. Han roto las comunicaciones con Samland. El cerco se estrecha. Solo queda un perímetro mínimo. La ofensiva es simultánea. Desde Holanda hasta Turingia, cada kilómetro cuesta vidas. En el este de Holanda, los canadienses atacan Deventer, y algunas unidades alcanzaron Almelo, Zwolle y Meppel. Al sur de Bremen, el avance fue limitado. Desde Twistringen llegaron hasta Basum. En dirección a Hannover, se aproximan desde Nienburg y Minden. Sus tropas ya están en Neustadt, Stadthagen y Bückeburg. También han girado desde Hildesheim hacia Lehrte, acercándose al canal Weser-Elba. Se espera un ataque combinado sobre Hannover. Las principales fuerzas enemigas se encuentran entre 10 y 15 kilómetros al norte de Hildesheim. Otro grupo avanza entre Hildesheim y Salzgitter, alcanzando Bockenem. También se han registrado movimientos en Alfeld, Kreyensen y Einbeck. En Göttingen, nuestros hombres resisten con dureza, sobre todo en los cuarteles. Los americanos lanzaron paracaidistas en Bad Suden, estableciendo un puente en la orilla oriental del Werra. Allí se lucha con intensidad. En Mühlhausen, Langensalza y Gotha no hay cambios. Recuperamos Friedrich-Roda con un contraataque, y en Tambach-Dietarch infligimos severas bajas al enemigo. Desde Hildburghausen intentan expandirse, con progresos limitados. Al norte de Schweinfurt cruzaron el Saale y llegaron a Königshofen, aunque Schweinfurt sigue bajo nuestro control. Al este de Würzburg cruzaron el Main en Volkach. En Crailsheim lanzamos una contraofensiva que recuperó terreno. Ahora combatimos en la carretera hacia Mergentheim. En el sur, avanzan desde Mühlacker hacia Pforzheim, pasando por Bretten. En el área del Ruhr y Sauerland, concentran sus ataques sobre el flanco norte del grupo de ejércitos B. Avanzan hacia Oberhausen, alcanzan Castrop-Rauxel y ganan terreno hacia Dortmund. Tocaron la línea férrea Una-Soest, pero fueron contenidos. En Hitdorf y entre Düsseldorf y Colonia, nuestras tropas aniquilaron destacamentos enemigos. En el frente del Sieg y el Rothaargebirge apenas lograron avances y fueron rechazados. La situación de munición, sin embargo, comienza a ser preocupante. La ofensiva aérea fue descomunal.
cerca de 1.200 bombarderos estadounidenses atacaron el Reich. 250 golpearon el centro y noroeste. Otros tantos, el sur y suroeste. Atacaron Schleiz, Plauen, Halberstadt, Stendal, Hof, Eger y otras localidades. También fueron blanco aeródromos y centros ferroviarios como Stadtroda, Sondershausen y la región de Hannover-Hildesheim. En el este, los ataques soviéticos se centraron en Viena y Königsberg. Derribamos 18 aparatos. Desde Italia, 500 bombarderos impactaron sobre Innsbruck y Bolzano. La aviación soviética también atacó Brunn. Nuestra fuerza aérea no intervino. Las baterías antiaéreas abatieron 2 aparatos enemigos. Durante la noche, cazas británicos han hostigado líneas de transporte en todo el Reich. 2 grupos, guiados por mosquitos, bombardearon Hamburgo, Lützendorf y Bernburg. Han habido también incursiones sobre Lübeck, Travemünde, Dessau, Berlín y Múnich. Se contabilizan 20 aparatos derribados. Y mientras todo arde afuera, en los pasillos del búnker, ya se habla de lo inevitable. El 28 de abril de 1945, con Berlín ya cercada y los bombardeos intensificándose sin pausa, Joseph Goebbels permanece encerrado junto a su familia en el búnker de la Cancillería del Reich. Desde ese lugar, símbolo final del colapso, escribe una última carta dirigida a su hijastro, Harald Quandt. No se trata de un documento oficial ni de una proclama pública, sino de un testimonio íntimo y revelador. Una despedida personal, escrita con la certeza de que no habrá un mañana. Mi querido Harald, nos encontramos confinados en el búnker del Führer, luchando por nuestra vida y nuestro honor. No sé cuál será el desenlace de esta batalla, pero estoy convencido de que saldremos de aquí, vivos o muertos, con dignidad. Es probable que estas sean las últimas líneas que recibas de mí. Si sobrevives a esta guerra, solo te pido una cosa. Honra a tu madre y a mí. No es necesario seguir viviendo para dejar una huella. Tal vez tú seas el único que pueda continuar nuestra tradición familiar. Vive de tal forma que jamás debamos avergonzarnos de ti. Alemania sobrevivirá a esta guerra, pero solo si hay ejemplos que le permitan levantarse de nuevo. Queremos ser uno de esos ejemplos. Puedes sentir orgullo de la madre que tienes. Ayer, el Führer le entregó su propia insignia del partido, que llevaba en su uniforme desde hace años. Se la ganó. Nuestro mayor deber ahora es mostrar que el sacrificio supremo aún tiene valor. Sé que estarás a la altura. No te dejes confundir por el ruido del mundo. Algún día la verdad saldrá a la luz, y entonces, cuando todo se revele, podremos aparecer ante todos como lo que siempre quisimos ser: limpios y fieles. Adiós, mi querido hijo. No sé si volveremos a vernos, pero, pase lo que pase, que siempre puedas decir que perteneciste a una familia que, incluso en la adversidad, se mantuvo leal hasta el final. Con todo mi cariño, tu padre. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se quitó la vida tras asesinar a Eva Braun, su esposa desde hacía apenas unas horas. En el patio exterior de la Cancillería, bajo el estruendo de los obuses soviéticos, sus cuerpos fueron rociados con gasolina y consumidos por las llamas. Joseph Goebbels, que había sido testigo del enlace y del final de su Führer, comprendió que el tiempo se había agotado. Intentó sin éxito asumir el mando y buscar un entendimiento con los soviéticos, pero ya no había nada que negociar. El ejército rojo estaba dentro de Berlín. La rendición sería total y sin condiciones. Tras años de fanática lealtad y negación de la realidad, Goebbels y su esposa Magda tomaron una decisión irrevocable. Con una frialdad tan meticulosa como devastadora, Magda reunió a sus 6 hijos en el búnker. Algunos, como Traudl Junge, intentaron salvarlos. También lo hizo Albert Speer y el director de la Cruz Roja. Pero los Goebbels no escucharon razones. «En la Alemania que viene no hay lugar para mis hijos», dijo Magda. «Es mejor que mueran a que vivan la vergüenza y el oprobio». Un dentista fue llamado al búnker.
Ya no quedaban médicos disponibles, o estaban muertos, o desbordados entre heridos y moribundos. A cada niño se le administró una inyección de morfina, presentada como vitaminas para los soldados. Cuando cayeron dormidos, Magda introdujo una cápsula de cianuro en la boca de cada uno, sujetándoles la mandíbula con ternura para que el veneno hiciera su efecto. Helga tenía 13 años. Hilde, 11. Helmut, 10. Holde, 8. Hedda, 7. Heide, 5. Todos murieron aquella noche envueltos en el silencio opresivo del búnker. Solo Harald, hijo del primer matrimonio de Magda, sobreviviría a la guerra. Minutos después, Joseph y Magda Goebbels subieron a la superficie. No querían que nadie tuviera que cargar sus cuerpos. Allí, entre los escombros del Tercer Reich en ruinas, se suicidaron. Berlín ardía, y con ellos se extinguía el núcleo más fanático del régimen nazi.